Buenas tardes, vamos a hablar entonces de insuficiencia adrenal. Es un déficit de alguna de las hormonas o de todas. Para hablar un poquito de la anatomía, estaríamos hablando de que se encuentra en el polo superior del riñón. Consta de dos partes, una cápsula y una médula. La médula en su parte glomerular produce mineralocorticoides, en este caso aldosterona. En su parte fasciculada produce esteroides, en este caso cortisol, y en la parte reticular produce hormonas sexuales como la dihidroepiandrosterona, que son andrógenos débiles. ¿Cómo está regulado esto? La ACTH regula el cortisol y los andrógenos, o sea que me regula la parte glomerular y la parte reticular y fasciculada, mientras que la aldosterona está mediada por el eje renina-angiotensina-aldosterona. Para hablar un poquito de cómo funciona esto a nivel del eje, tenemos que tener en cuenta que se activa la ACTH a nivel de hipotálamo. Esta ACTH activa la propiomelanocortina a nivel hipofisiario y esta activa la ACTH que actúa a nivel de cortisol, o sea a nivel reticular, en la parte fascicular. También actúa sobre la hormona estimulante de melanocitos, donde habiendo un aumento de la ACTH va a haber una hiperpigmentación muy clásica de la insuficiencia adrenal primaria. Y también actúa sobre las beta-endorfinas, pero en este caso no nos interesa. Estamos hablando de un cuadro primario, secundario, terciario. Primario cuando hay alteración de la glándula, secundario cuando hay alteración a nivel de la hipófisis y terciario cuando hay alteración a nivel hipotalámico. ¿Cuáles son las etiologías? Depende si es primario, secundario o terciario. Si es primario, estaríamos hablando la más común, que es enfermedad autoinmune. Es una enfermedad que se altera hay anticuerpos contra 21 alfa hidroxilasa. Es una respuesta en un principio de tipo celular, luego ya pasa de tipo anticuerpo. También se debe a infecciones como VIH, sífilis, de tipo fúngico. Ya cuando es secundario o terciario, se debe ya sea a traumas por la presencia de hemorragias, la presencia de medicamentos, la más común a nivel terciario, que es la presencia de corticosteroides, que genera pues una supresión o digamos que me apaga la producción de CRH. Para hablar un poquito de cuáles son las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes, probablemente son disnea, fatiga, anorexia en el 100% de los casos, y ya síntomas gastrointestinales que no son tan específicos de la enfermedad. ¿Qué podríamos hablar? En cuanto a esto, tenemos que tener en cuenta qué queremos buscar. Lo primero que tenemos que hacer es determinar que haya un hipocortisolismo, una localización y confirmar la etiología. Cuando estamos hablando de un hipocortisolismo, utilizamos pues medir el cortisol a las 8 de la mañana. Cuando es menor a 3, tenemos un diagnóstico claro de hipocortisolismo. Cuando está entre 3 y 15, 3 y 18, tenemos que confirmarlo con ACTH. La ACTH pues se hace esta prueba y no es tan fácil hacerla en Colombia. También se puede hacer el test de estimulación con insulina, pero esto depende del sitio en el que nos encontremos. Segundo, vamos a encontrar la localización. Entonces tenemos que determinar si tenemos cortisol bajo o una ACTH alta. Estaríamos hablando de una insuficiencia suprarrenal primaria. Cuando estamos hablando de que ambas están bajas, o sea, el cortisol y la ACTH, estamos hablando de una insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria. Ya confirmar la etiología, para confirmar la etiología estaríamos hablando si es de tipo primario, secundario, terciario. Nos vamos a lo más lógico, si el paciente ha tenido traumas, ha hecho cirugías, cuando ha tenido uso de corticosteroides crónicos por más de 3 meses, estaríamos hablando de un tipo secundario terciario. Pero si estamos hablando de un tipo primario, primero que tenemos que determinar si se debe al más común, que es debido a anticuerpos, o a una hiperplasia suprarrenal, que es muy común en los niños. Ya cuando hacemos este diagnóstico tenemos que pues dar paso al manejo, y el manejo es con hidrocortisona. Es la más utilizada en todos los casos. También podemos utilizar otras, pero las más indicadas son hidrocortisona de 15 a 25 dosis.
La repartimos una dosis en la mañana del 75% y el 25% en las noches. También podemos dar reemplazo en mineralocorticoides y dependiendo en las mujeres podemos también dar reemplazo en la dihidroepiandrosterona. En el caso de los hombres no damos reemplazo porque a nivel testicular se produce. Esto sería todo, muchas gracias.